Periodo de los reyes. Periodo de la monarquía. En este periodo la organización del Estado se centraba en la figura del rey que ostentaba el poder político, religioso y militar. Saúl, primer rey, nombrado por Samuel, organizó el ejército que les permitió vivir seguros y obtener algunos triunfos contra los filisteos. Se suicidaría después de una humillante derrota en el monte Gilboe. Serán David y Salomón los grandes forjadores del Estado hebreo. David. David fue el verdadero organizador de la monarquía hebrea. Entre sus obras sobresalen el sometimiento de los filisteos y los cananeos, tomando Sión. Extendió sus dominios desde el Mar Rojo hasta el Éufrates y estableció la capital del reino en Jerusalén, a la que convirtió en el centro político y religioso del Estado hebreo. Vence con su honda al gigante filisteo Goliat. David es considerado autor de los Salmos. Al final, cede el poder a su hijo Salomón. Salomón. Salomón, dedicado a la administración y a la prosperidad económica de los hebreos, embellece Jerusalén con la edificación del templo de la ciudad, construido por arquitectos de Tiro. En dicho templo guardó el Arca de la Alianza. Famoso por su sabiduría, escribió 3 libros: el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, los Proverbios. Dentro de las reformas sociales, Salomón establece la esclavitud. Desarrolló un comercio dinámico que tuvo como centro el mar Mediterráneo y Rojo. Los hebreos ya poseían un gran ejército, una administración y un gobierno centralizado. Todo eso favoreció al rey Salomón, pero el gasto excesivo de la corte real obligaría a elevar los impuestos, causando así un descontento en la población. En el año aproximadamente 933 a.C., muere Salomón y deja en el trono a su hijo Roboam, pero solo 2 tribus del sur los reconocen: Judá y Benjamín. Las demás tribus, encabezadas por Jeroboam, antiguo funcionario de Salomón, declararon su independencia y constituyeron un estado aparte, el Reino de Israel. De esta manera, el cisma dio lugar a 2 estados diferentes. Las 10 tribus del norte formaron el reino de Israel más vasto y más fuerte, cuya capital fue Samaria, bajo el gobierno de Jeroboam, posteriormente conquistada por los asirios. Las 2 tribus del sur formaron el reino de Judá con capital en Jerusalén. Estuvo gobernada por Roboam. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.